El Ministerio de Defensa de Rusia informa del fracaso de la ofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania en varios frentes de la operación militar especial. Desde Zaporozhye, el líder del movimiento Estamos junto con Rusia, Vladimir Endragev, enfatiza que durante los combates en esta provincia, el ejército ucraniano perdió 3 tanques Leopard y 5 unidades de vehículos blindado Bradley, de producción occidental. Sin embargo, constató que las batallas continúan. Asimismo, desde OUDS, varios medios de comunicación reportan una serie de explosiones tras sonar la alarma aérea. Se comenta que fue a causa de un ataque con drones, y señalan que alcanzaron un edificio administrativo en las cercanías del puerto. Las explosiones también se escucharon en la capital, Kiev, y en otras partes de Ucrania. Aún no hay comentarios oficiales del Departamento Militar ruso sobre los posibles objetivos alcanzados. Moscú señaló que saca conclusiones de la decisión de Ankara de avalar el ingreso de Suecia a la OTAN. La representante oficial del Ministerio de Exteriores, María Zaharova, dijo que Rusia nunca ha olvidado que Turquía forma parte de la alianza. La alto cargo destacó que Moscú juzga por acciones y no por palabras. El jefe del Comité de Defensa y Seguridad de la Cámara Alta del Parlamento dijo que el país deja de ser neutral y que se está convirtiendo en hostil. El político parte de la decisión de Ankara de trasladar a Kiev a los comandantes del batallón nazi Azov, que estaban en arresto domiciliario en Turquía, algo que considera una violación de los acuerdos con Moscú. Según el secretario de prensa del presidente de Rusia, el gobierno de Erdogan lo hizo bajo la presión de la OTAN. Además, el alto funcionario instó a Ankara a textualmente quitarse las gafas de color rosa para ver que los europeos no quieren a Turquía en el bloque comunitario. Rusia asegura textualmente que ha pasado el tiempo en que los países de la OTAN podían hacer lo que les da la gana. Según el representante de Moscú, unas negociaciones sobre el control de armas en Viena. Los países miembro de la cumbre en Vilna. La reunión tiene como trasfondo un fuerte descontento social en Europa a raíz de los recortes para cumplir las metas del gasto militar. Y van a darse cuenta de ello a partir. Hay cumbre en Vilna, en la capital de Lituania, para hablar sobre diferentes cuestiones relacionadas con la OTAN, pero primero repasamos lo que son las críticas. Podríamos decir críticas externas. No habló el jefe de la delegación rusa en las conversaciones de Viena sobre seguridad militar y control de armas. Y dijo esto que adelantabas ya antes, ¿no? El periodo cuando Estados Unidos y la OTAN podían dictar a otros estados y pueblos y comportarse como les plazca ha terminado, ¿no? Se puede entender también. Ya se sabe que se pueden comportar como les da la gana. Que ya algunos países ponen algunos aliados. Ponen algún pero. Al momento de tener que cumplir con ciertas condiciones. Pero también podemos destacar lo que es uno. Especie de crítica interna. Pero no tanto. Porque fue en una broma que le hicieron a Henry Kissinger. Escuchen. Tuvimos la llamada reunión del Club del Bilderberg, en la que participan líderes europeos y estadounidenses. Se reúnen una vez al año. Fue muy extraño que los países europeos que combaten asisten técnicamente. Se opusieron en esta reunión al ingreso de Ucrania. La OTAN. Ahí lo tenían a Kissinger. Como criticando a los países aliados que no están tan dispuestos a ayudar a Ucrania, o al menos lo van demostrando de cierta manera, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que la prensa occidental, este es uno de los periódicos más importantes de Alemania,
Ya va dando cuenta que parece ser que en esta cumbre para Ucrania no va a haber demasiado. No ninguna invitación de la OTAN para Ucrania en esta cumbre. Pero sí una señal clara. Una señal clara. Quizás para Zelensky es muy poco. O lo mismo que la nada. Ya. De hecho se estaba quejando y decía que es un absurdo. Decía el presidente de Ucrania que no se haya. Que no haya un marco temporal. Ni para la invitación ni para la membresía de Ucrania. Mientras se agregan fórmulas vagas sobre condiciones que le responden desde la OTAN a las quejas de Zelensky. Dicen que su enfoque no está bien pensado. Que no es justo. Y además le recuerdan que son los aliados quienes deciden y no en este caso un aspirante. Nico, y cuéntanos qué está pasando en cuanto a los gastos en defensa. Y también esos recortes que han generado mucho descontento. Con descontento social en la población. Si la cuestión es que los países miembros de la OTAN de alguna manera están obligados o el objetivo. El objetivo acordado ya hace un tiempo es que tienen que aportar 0,2% de su PBI para el presupuesto de la OTAN. Para el año 2023. 11 países se han comprometido a llegar a este 2%. Pero la mayoría no. 20 países no van a poder llegar a este 2%. De todas formas, los optimistas dicen que esto va mejorando. Porque mucho antes eran solamente 3 países los que se comprometían con 0,2%. Y ese número va aumentando. Pero particularmente si vemos cada caso de los países. Por ejemplo, Alemania, que se compromete a llegar al 2% este año. Pero a costa de reducir el gasto social de así debilitar de alguna manera el plan contra la pobreza infantil. Ayudas a familias. Con recién nacidos también se reducen. Si hablamos de Polonia, por ejemplo. Que también no solamente dijo que se va a comprometer a aportar 0,2%, sino que va a aportar 1,4%. El doble de lo estipulado. Dicen que para este año van a llegar a aportar 0,4% de su PBI. Pero están con problemas también en su economía. No hay un déficit alto de 3,7 cuando el máximo permitido para la Unión Europea es de 3%. Y si hablamos de Francia, ahí también hay problema. Bueno, ya saben, Francia está en protestas. Más allá de que las últimas son por la violencia policial. Pero también hace poco hubo protestas en contra de las políticas de Macron. Que en pie es que piensa aumentar en un 40% el presupuesto militar para los próximos años. No más de un 40% es un aumento enorme. Pero también a costa de recortes en el gasto público. Y también tiene un importante déficit fiscal. Y para cerrar destacamos la particular petición de Canadá, que quiere que consideren dentro de su presupuesto, dentro de lo destinado para llegar al 2%. Lo que Canadá invierte en ingeniería aeroespacial y inteligencia que sea en reconocido también la OTAN supuestamente necesita. Bueno, así vemos cómo el gasto militar va incrementando en la OTAN mientras no hay caminos todavía para la paz. La OTAN es hipócrita al hablar de la membresía de Ucrania y que Zelensky engaña a su propio pueblo con promesas vacías. Hay una gran hipocresía por parte de la propia OTAN. No, que ha creado unas falsas expectativas. Y Zelensky, como considero que es un dirigente irresponsable, pues ha dado esas expectativas como un compromiso fehaciente e irrevocable. No. De hecho, ha dicho que eso es innegociado. Levantar a la OTAN está actuando, bajo mi juicio, como una marioneta por parte de la OTAN y, en concreto, de Estados Unidos. Es el instrumento que se utiliza, pues, para engañar al pueblo ucraniano. El pueblo ucraniano ha sido
Arrasado y está sufriendo un conflicto por parte de su máximo dirigente que les ha engañado, generando una expectativa, vamos a decir maravillosa, de entrada en la Unión Europea y de entrada en la OTAN. Cuando todo el mundo que está, por ejemplo, en la Unión Europea y en la OTAN, sabe que esos son procesos largos y muy complicados. España entró, dado una década a entrar en la Unión Europea. No entonces en base a falsas promesas. Pues Celesti de alguna forma ha exhibido estas expectativas, como si fueran un compromiso que vemos que luego, al final, no se van a materializar. Washington reconoce el peligro para la población civil del suministro de municiones de Racimo Kiev, el asesor de seguridad nacional del presidente de Estados Unidos, Jake Sullivan, destacó que el riesgo de que Ucrania se quede sin municiones es aún más grave. Por otro lado, las críticas al presidente estadounidense llegan incluso desde su propio partido. Algunos demócratas están en desacuerdo con la medida, debido a los efectos a largo plazo que tiene este tipo de armamento. A pesar del paso de los años, los escenarios de guerra hablan. En las Islas Malvinas, una simple recorrida permite encontrar cocinas de campaña, restos de asentamientos de soldados y las estructuras de los proyectiles utilizados por Reino Unido en el primer viaje que Ernesto Alonso realizó al archipiélago. Después de la Guerra de Malvinas, el excombatiente pudo encontrar vestigios de las denominadas bombas de racimo. La imagen que nos queda era de ver explotar esos proyectiles antes de que toque el pie el suelo, no. Y que ese dispositivo diseminaba. Esto lo supimos después. Yo en el viaje que hago en el año 2006. Después de Malvinas. Después del 82, el primer viaje que hago encuentro. En él. Me tocó estar en Monte London. Uno de, digamos, un lugar donde se acumulaba toda la chatarra que quedó después de esos momentos. Y encuentro ese dispositivo, esa carcasa, creo que era de aluminio. Y ahí me doy cuenta cómo era el dispositivo. Cómo se armaba. Bueno, ahí lo verificamos. Las bombas de racimo son un armamento que puede ser letal varios días después y ser peligroso incluso para la población civil. Pequeñas bombas que son como pequeñas granadas. Granaditas. Ellas pueden explotar en el aire. Produce un volumen de fuego letal hacia personal descubierto. O la bomba también puede explotar en tierra. Y se produce en esa radioacción de 400 metros. Estos cientos son cientos de pequeñas granadas que pueden explotar inmediatamente. O pueden tener cierto retardo. Explotar a lo mejor 1 o 2 días después. O más, y ahí es un peligro. Sobre todo cuando se emplean sobre población civil. Porque la población civil no las ve y a veces, chicos, creen que es una pelota. La toman y produce efectos letales. Las bombas de racimo fueron utilizadas en la Guerra de Malvinas. Según Balsa, fue en el sector del aeropuerto, en el extremo de la isla Soledad. Sin embargo, el ex jefe máximo del ejército apunta que la limitación de su uso fue en el año 2008. Actualmente rige sobre ese tipo de bombas la convención de llamada Convención de Oslo, creo que es del año 2008. Pero en esa convención no hay países que no han adherido. Entre otros. No adhirió a Estados Unidos, Rusia y Ucrania. Las bombas de racimo están prohibidas en 123 países. Después del acuerdo al que se llegó en la Convención de 2008, impulsada por Noruega, América Latina se podría considerar un área libre de municiones.
En Racimo, el experto en la temática Camilo Serna comenta el caso de Colombia. Este país, luego de la firma del Convenio de Oslo, se deshizo de este tipo de bombas posterior a la firma. Colombia destruye su arsenal de municiones en Racimo. Tenía varias bombas en Racimo, las destruye. Y hoy día Colombia no ha vuelto a utilizar. Chile también estuvo marcada por un caso de utilización de este tipo de armas durante la dictadura militar. Una fábrica tuvo un impacto de este tipo de municiones, con varias víctimas. En el norte del país hubieron accidentes, específicamente en los años 80 con la empresa Cardó, en que era la que estaba encargada de ejecutar los trabajos de munición no Racimo fallecieron en esa oportunidad. Todos los que trabajaban en aquella fábrica donde hubo un accidente que prácticamente vaporizó a todas las víctimas. Además hubo contaminación en ejercicio, que eran para prueba en el norte y sur del país donde aún continúan restos de munición en Racimo sin estallar y abandonada. Son pocos los casos que presenta América Latina en el uso de este tipo de armas. Sin embargo, los hechos registrados fueron el puntapié para que la mayoría de los países de la región adhiera a la Convención de Oslo. Las bombas de racimos son una trampa mortal y, por lo que escuchamos de aquellos especialistas, los más perjudicados es la población civil, ya que puede estas bombas tener efectos varios. Años después, entra en vigor el pacto entre la Unión Europea y Estados Unidos, que busca facilitar la transferencia legal de datos personales a través del Atlántico. Activistas se comprometen a impugnar el acuerdo en los tribunales por las preocupaciones sobre el manejo de la información. El Parlamento Europeo considera segura la transferencia de datos personales recolectados en suelo comunitario a Estados Unidos. El pacto hace posible que Meta, Google y otros gigantes tecnológicos puedan seguir compartiendo información con Washington. Tanto el presidente norteamericano Joe Biden como altos cargos de la Unión Europea dieron el visto bueno. Sin embargo, la medida desató preocupaciones entre los ciudadanos de que se abra la puerta a agencias de inteligencia norteamericanas para realizar espionaje electrónico. 2 intentos previos de crear un marco legal fueron rechazados en los tribunales del bloque comunitario por cuestiones de privacidad. El pacto es una gran amenaza para los ciudadanos europeos y que millones de personas se convierten en mercancía de las corporaciones tecnológicas. No solo nos pone en riesgo a millones de usuarios. En este sentido, en el sentido de convertirnos en una mercancía para las grandes tecnológicas, sino que uno de los grandes riesgos es que, en este clima de nuevo mecanismo, en el que parece que la persecución, por motivos políticos e ideológicos, se impone en Estados Unidos, esto podría también ampliarse a suelo europeo. Creo que debemos tener esto muy en cuenta. Es una amenaza para todos nosotros. Y sin duda alguno deberían de darse por protestas. Y poner sobre la mesa todos los puntos claros que se han llegado a en este acuerdo. Uno de ellos es muy importante. Europa justifica el llegar ahora a este acuerdo porque las empresas, los mecanismos de inteligencia estadounidense, solo harían uso de los datos de los ciudadanos europeos de un modo necesario y proporcionado. Pero es que nadie ha explicado hasta a día de hoy qué significa ese uso necesario, proporcionado. Esto abre de muchas interpretaciones y un serragueso para la ciudadanía. Un grupo de 21 republicanos estadounidenses envía un ultimátum al presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy,
para rebajar el techo de deuda previamente acordado. En la carta. Los congresistas amenazan a McCarthy con votar en contra de la legislación de financiamiento del gobierno si no cumple con una serie de requisitos. Porque tienen mayoría en la Cámara. Además le piden que rechace públicamente el aumento de financiación para Ucrania. En Colombia. Arranca la edición 64 de los ejercicios navales UNITAS, que son auspiciados por Estados Unidos. Este año las maniobras cuentan con la participación de fuerzas de 20 países. Está previsto que las operaciones de entrenamiento se desarrollen frente a las costas de Cartagena, en 2 puntos en tierra y que concluyan 21 de julio. Mientras tanto, la presencia militar de Estados Unidos en Latinoamérica se ve con desconfianza, especialmente tras las agresiones de Washington a naciones como Cuba y Venezuela. La ciudad de Cartagena, en Colombia, se convierte desde este martes en la sede de los ejercicios navales UNITAS, una de las acciones multinacionales más antiguas del mundo, encabezada por los Estados Unidos. Luego de tantos años. Según expertos, este es el objetivo aún de estos ejercicios de entrenamiento militar. Los ejercicios UNITAS son una herencia lamentable de la Guerra Fría. Y son una continuidad de lo que algunos autores, como el maestro Renan Vega Cantor, han denominado la subordinación estratégica de Colombia. Habría que preguntarse por qué, a 60 años del Tratado Interamericano de licencia recíproca y terminada la Guerra Fría, siguen llegando tropas extranjeras a Colombia a operar en el Mar Caribe colombiano. Este año los ejercicios, que tienen como sede parte del Caribe colombiano, están acompañados por 26 buques de guerra, 3 submarinos, 25 aviones y cerca de 7.000 personas de 20 naciones asociadas. Una cantidad de armamento y personal militar que pone en análisis ¿qué mensaje Estados Unidos quiere dar en el país? Tolosa lo analiza así. No es un buen mensaje el de el ingreso de tropas militares norteamericanas. Ya están acá en Colombia. Y las operaciones conjuntas sobre todo el Mar Caribe. Preguntaría uno. Si la preocupación realmente los Estados Unidos es el narcotráfico. Todos sabemos que es la cuenca del Pacífico la que viene moviendo el mercado ilegal de narcotráfico. Entonces esto es una muestra de que el interés de Estados Unidos sigue dándose la cuenta del Caribe. Y especialmente con países que han tenido ejercicios de soberanía y autonomía política frente a la eje norteamericana, como Cuba, Venezuela o Nicaragua. Además, no se puede dejar de lado que el gobierno de Colombia extiende en todo el territorio de un mensaje de paz total, al tiempo que este tipo de acciones refuerzan el poder que tiene Estados Unidos en el país, con la presencia de sus tropas militares, las mismas que han sido protagonistas de múltiples denuncias por violaciones a los derechos humanos en zonas rurales de Colombia. Está claro que la paz total incluye una paz sin fronteras. No es acabar el conflicto armado interno en Colombia para exportar guerra o para involucrar nuevas escaladas militares o guerreristas en el continente o a nivel global. En tal sentido, debe reevaluar cualquier tipo de actividades militares sobre la cuenca del Caribe que puedan agredir a países hermanos de América Latina. Yo creo que es hora de recuperar nuestra soberanía política y militar. Estas denuncias sobre el ejército estadounidense escalan a otros países. Recordemos que en 2018, el expresidente boliviano Evo Morales, cuando Colombia también fue sede de este encuentro,
Denunció los ejercicios militares entre Chile y Estados Unidos como una amenaza imperialista contra la paz regional. Además afirmó que la presencia de estas tropas en América Latina no garantizan dignidad ni soberanía, textualmente dijo. En ese entonces, vivimos tiempos de liberación de los pueblos y no de subordinación a imperios. Mismo mensaje que durante años han hecho varios sectores en Colombia, que cuestionan la injerencia de Estados Unidos en este país y, especialmente, la cantidad de presencia militar estadounidense en esta república.